Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos. Fíjense que hoy quiero iniciar mis comentarios con respecto a una tanatóloga, una mujer que hoy me escribió y además le pedí que me diera su nombre porque me hizo una corrección que considero muy oportuna. Ella es Claudia Barrientos Ortiz. Como les digo, es tanatóloga y escuchó un día una intervención que yo hice y se las quiero leer tal como fue. Me dice: hola doctora, el día de hoy escuché el caso con respecto a la mamá que no sabía si decirle a su hijo que procederían a un tratamiento de eutanasia con su perro. Por primera vez me permito diferir de su opinión y como tanatóloga me gustaría comentarle lo siguiente. El término dormir al perro no debería de aplicar. Ha habido pacientes pequeños que después les da miedo irse a dormir porque temen que les pase lo mismo que al perro, es decir, morir. Por otro lado, habría que saber si la mascota es del niño, cuánto tiempo tiene conviviendo con él, y él debería de poder despedirse de la misma mascota. También difiero en el hecho de decir que porque el perro está sufriendo, por eso va a morir, porque con esto podemos causar una confusión en el niño, pensando que cuando él sufra, también puede morir. El pasado mes de noviembre tuve oportunidad de compartir un curso sobre cómo superar el duelo de la pérdida de tu mascota. En su mayoría fueron adultos, sin embargo son duelos que arrastran desde la niñez. Por supuesto le respondí, le di y le agradecí muchísimo el comentario que me hizo. Y le pedí que me diera su nombre, por eso lo estoy dando al aire, porque creo que tiene toda la razón. Yo me enfoqué únicamente en si la pregunta de la mamá era si valía la pena hacerlo mientras el niño estaba en la escuela o no. Pero no tomé en consideración todo el tema de que la mamá, por querer ser un poco suave, estaba diciendo que iban a dormir al perrito. Y pues me fui con el discurso de la mamá. La verdad, quiero agradecerle muchísimo a Claudia Barrientos Ortiz por haberme hecho estas señalizaciones. Y se las comparto porque creo que es muy importante. Sí, hay que decir morir cuando vamos a hacer la eutanasia a un animal para que los niños no se confundan. Porque es cierto, un niño puede pasar por ese proceso y pensar que después, cuando el niño sufre, le pueden hacer un proceso de esta naturaleza y que cuando él se va a dormir, le puede pasar esto. Así es que agradezco muchísimo a esta profesional que me hizo estas acotaciones porque tiene toda la razón. Así es que les paso tal cual esta información. Pues este mes, sobre todo ya cerca, van a empezar las posadas, van a empezar los planes de tus hijos. Y dada esas actividades, creo que es importante retomar algunos puntos. Ten cuidado con los permisos de tus hijos. Dadas un poco sus edades, pues digamos que en el ideal, menores de 18, pues tendrías que recordar, a menos que eso ya lo hayas soltado, pero bueno, tendrías que recordarles que no se toma, que si se toma, pues no habría permisos el resto de las fechas a las que quiera salir. Entonces, de su responsabilidad
dependerían el resto de los permisos. Es una época de mucho permiso, de mucho festejo, de mucha celebración, y pues ahí digamos que hay que darles a ellos la opción de que demuestren su responsabilidad. Y entonces, al poner su responsabilidad en sus manos, el uso que hagan de sus permisos, pues podría depender el tipo de permisos o la cantidad de permisos que tienen. A veces, si han sido chicos responsables, podemos de alguna manera decir, bueno, dada la cantidad de fiestas y de celebraciones que hay en esta época, podrías tener, no sé, un ejemplo. Si tienes un permiso para fiestas una vez cada 2 semanas en tiempos regulares, pues a lo mejor ahora vas a tener 2 permisos dada la cantidad de fiestas que hay. Pero de cómo las uses va a depender si vas a poder disfrutarlas o no. Si ya son chicos mayores y les has dado permiso de salir casi a cada fiesta que los invitan o a cada reunión que se organiza, bueno, pues entonces del consumo de su alcohol y de la puntualidad que tienen para esto, pues va a depender si van a poder ir a todas o no, por ejemplo. En fin, dependiendo de las reglas y dependiendo del comportamiento, tú puedes hacer un uso de esto. Pero es importante que cuando va a haber un tipo especial, una temporada especial de fiestas, hay que ajustar un poco las reglas como un permiso particular, pero también frente al respeto de esto. Regresando, voy a hablar un poco de qué es lo que sucede con aquellas reuniones y aquellas fiestas donde hay alcohol. Cuando sabemos que en una reunión va a haber alcohol y digamos que sus hijos ya tienen edad e incluso permiso para consumir alcohol, pero quiero pensar que no para llegar alcoholizados, hay que tomar precauciones y de todas maneras hay que poner reglas en casa. Es decir, en relación al consumo del alcohol, que se vayan bien alimentados en casa para la reunión, la fiesta, en fin, el convivio donde hay alcohol. Cuando se llega a la fiesta, a la reunión y demás, a lo mejor ni siquiera va a haber cena. Solamente va a haber papitas, ya saben, cacahuates, cositas así. Y el alcohol, cuando llega a un estómago vacío, se absorbe completito, ¿ok? Porque no hay alimento que ayude a absorberlo. Y el alcohol se absorbe en sangre y va pasando pues por todo el cuerpo, porque la sangre, como ustedes bien saben, anda por todo el cuerpo. Por eso es que los efectos se viven en el cerebro. Y el hígado puede metabolizar el alcohol por poquitas cantidades. Así es que mientras el alcohol está atravesando todo el cuerpo y los efectos, evidentemente, los vemos, aunque se vean, porque el chavo camina mal, es porque lo que pierde es la coordinación, porque el cerebro es el que manda las órdenes a todo el organismo. Entonces camina mal no porque le fallan las piernas, es porque al perder coordinación, al perder en el cerebro el envío de las órdenes, por eso camina mal, por eso pierde coordinación, por eso habla mal, por eso ve mal, por eso se marea, porque el paso de la sangre en el cerebro es el que empieza a alterar todas las órdenes del cerebro. Y como el hígado metaboliza poquitas cantidades de alcohol, el cerebro es el que se desorbita, ¿ok? Entonces necesitan que haya alimento, ¿ok? Y también que, pero eso ya pues solo depende de que su hijo les haga caso, que después de cada consumo de alcohol tomen un vaso de agua. Ahora, desafortunadamente, la manera de tomar el alcohol es directo de la botella. Directo. Ya ni siquiera se
ponen el alcohol en el vasito y el shot. No, ahora es directo de la botella. Entonces el que logra tolerar mayor alcohol directo para tragar el alcohol, porque eso es lo que sucede, entonces pues aguanta más cantidad de alcohol directa. Así es que se vaya bien alimentado, bien cenado, bien comido. Si no, díganle esta regla. No te la puedes brincar porque es la que depende directamente de ustedes. Así es que asegúrense de que su hijo, por favor, no salga de casa sin haber comido. ¿Cómo estás manejando tu dinero en este diciembre? Porque fíjense que una de las cuestiones es que a algunas personas ya les dieron, híjole, su aguinaldo. Y entonces se vuelve súper atractivo. Pues los regalos navideños, ¿no? Y entonces empieza todo lo que tiene que ver con meses sin intereses. Y o compra ahorita y paga en marzo, ¿no? Y entonces resulta que... Y por favor, lo voy a decir, pero no porque los considere tontos, pero porque se vuelve muy atractivo. ¿Qué pasa cuando escuchas 24 meses sin intereses? Pues que para el año que entra a estas alturas todavía te falta la mitad. Y para dentro de 2 años a estas alturas todavía vas a estar pagando lo que compraste ahorita. Y entonces se vuelve súper atractivo comprar, y entonces después, y cuando menos te estás dando cuenta, el tema ya se volvió un asunto verdaderamente serio. Y la realidad, insisto, es que no es que seamos tontos, pero el atractivo es impresionante y caemos. Y es un tema de no saber cómo vamos a administrarnos económicamente. Y ahí sí, claramente, las personas podemos ser muy malos para eso. Así es que, por favor, usemos la lógica, pero sobre todo, usemos al miembro de la familia que es bueno para eso y pongámonos en sus manos. A veces el que es bueno para eso nos dice: oye, déjame a mí el tema, porque yo me voy a poder hacer cargo de esto, y entonces vamos a poder de verdad salir bien administrados en este asunto. Hagámoslo, porque yo sé a lo mejor que soy muy mala para administrarme, pero yo sé que tú eres bueno para la administración. Entonces te lo dejo a ti. Y yo sé que soy buena para hacer el cálculo de a quienes sí le tenemos que regalar, a quienes no, con quién tenemos compromiso, con quién no. Y entonces yo hago la lista y tú eres bueno para administrarnos. Entonces vamos a generarlo. Reconocer nuestras limitaciones es parte de lo que nos ayuda a ser pareja. Fíjense que a veces hablamos poco de los niños, niñas y adolescentes trabajadores. Se enfrentan a condiciones de trabajo precarias, decadentes, y muchísimos
la gran mayoría, si no son explotados, son maltratados y mal remunerados. Y esta situación, pues es producto muchas veces de una condición social, de un entorno familiar muy complejo. Y es común en la mayoría y en cualquier parte del mundo. Y no se trata solamente de velar por la debida atención de ellos, también de pensar qué es lo que pasa en la educación en términos generales, qué pasa con las familias. Y pues se trata también de crear legislaciones en todos los países en esta materia. ¿Y por qué lo digo? Hoy se creó el día, y me choca esto de el día, ¿no? El 9 de diciembre del año fulanito, el 96 fue, en un encuentro internacional en la ciudad de Kudapur, en la India, se creó ese Día Internacional de la Dignidad de niños, niñas y adolescentes trabajadores. Y a veces, pues malamente, lo usamos los papás cuando vamos en el coche para señalarlos en la esquina y decir, ¿quieres acabar como él? ¿No? Para amedrentar. Pero la realidad es que tendríamos que hacer mucha más conciencia al respecto, porque son una realidad más allá de cuando pasamos por la esquina y los señalamos. Y tendríamos que generar en nuestros hijos una conciencia clara para trabajar por ellos, para quienes están, sobre todo como adolescentes privilegiados, pensando en una carrera y pensando en qué quieren estudiar y para qué y cómo, que tendrían que hacer de eso una meta para lograr leyes que pudieran hacer algo para que este problema desapareciera. Porque a veces quedan englobados solamente en el tema de la pobreza, ¿no? O a veces solo con darles un poco de dinero, que por la falta de educación ni siquiera va a ser utilizado como Dios manda, ¿no? En el mejor de los casos para comer, pero muchas veces hasta para evadirse de la realidad. El asunto es que hoy deberíamos de contar con la activa participación del Estado, de las autoridades locales, regionales, nacionales, así como de la sociedad civil, para que no se nos olvide. Hacemos marchas por muchas cosas, pero ¿alguna vez hemos escuchado marchas por esta razón? ¿Para que el gobierno haga algo por esto? Audiocentro.